nombre es Sol Sánchez, yo soy miembro de Diplomacia Activa, una organización independiente que tiene como objetivo la generación del conocimiento, análisis y formación en materia de política internacional. Hoy estamos con Adriana Flores Márquez, activista política y jefa de campaña en Argentina, de la líder venezolana María Corina Machado. Ahora vamos a conversar sobre qué significó este último mes para los venezolanos y venezolanas, pero también para toda Latinoamérica. Estamos hablando de que el 28 de julio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en las que a todas luces ganó Edmundo González Urrutia, pero con un resultado fraudulento. Quien salió victorioso finalmente fue Nicolás Maduro. Bueno, hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Son un gustazo. Un gusto, gracias por estar acá charlando con nosotros. Bueno, para empezar, me gustaría como volver un poco a lo que fue el 28 de julio. Ese día abrieron los comicios, estamos hablando del día que se votó. Fue a votar muchísima gente. Algunos ya incluso habían votado en el extranjero, acá en Argentina. ¿Cómo viviste vos ese día? ¿Cuáles eran tus expectativas y qué esperanzas tenías sobre ese momento siendo la jefa de campaña acá en Argentina? Bueno, excelente pregunta porque justamente en este rol las expectativas son diferentes a los que tal vez el común de las personas suelen tener. El día de las elecciones, por supuesto, fue un día inédito porque hubo una participación masiva, considerando además que 4,5 millones de venezolanos se quedaron sin la posibilidad de poder votar. En Venezuela, a diferencia de otros países, el empadronamiento no es automático y se tiene que hacer de forma individual a través de los consulados y cuerpos diplomáticos de Venezuela alrededor del mundo. Hubo un proceso irregular para poder hacer la inscripción, con lo cual apenas 70.000 venezolanos fuera de Venezuela pudimos ejercer nuestro derecho al voto, con lo cual esta participación fuese sido todavía más alta, considerando además también que el doctor Edmundo ganó con casi el 70% de los votos de la participación de los venezolanos. ¿Cuáles fueron mis expectativas? Mira, días anteriores a las elecciones, a nosotros nos habían bajado la línea desde Caracas de denunciar fraude, posibilidades de fraude. Entonces ya a partir de ese momento ya sabíamos, o yo sabía por lo menos a qué es lo que nos íbamos a enfrentar, y por eso María fue tan enfática en resguardar las actas. El día de las elecciones nosotros tuvimos manifestaciones en simultáneo con las elecciones. Aquí en Buenos Aires lo hicimos en Plaza Sever, y en ese momento tuve que ser muy enfática en el que el acta mataba el fraude. Entonces, claro, ya estábamos como preparados para esta situación. Yo estaba preparada para esta situación y al momento en que el Consejo Nacional Electoral anuncia a Nicolás Maduro como ganador, ya sabía que estábamos al frente de un fraude y que esta situación no se iba a quedar así. Bueno, lo que sí fue bastante sorpresa fue el día siguiente cuando se sube el portal con las actas de cada uno de los centros de votación de Venezuela. Con lo cual, bueno, fue una jugada maestra de parte de María y bueno, el panorama político cambió 360 a partir de ese momento. Pero bueno, eso lo puedo ir explicando en el próximo segmento. Claro, o sea, ahí creo que hay un diferencial en lo que fueron entonces como los últimos 25 años y las elecciones anteriores. Yo te he escuchado también nombrar en otras entrevistas como, por ejemplo, es hacer ese hincapié en lo que son las actas y en prevenir ese fraude. Creo que puede llegar a ser como el diferencial y de estas elecciones, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Ujú. Sí, porque fíjate que ya en elecciones anteriores la oposición había denunciado fraude, pero nunca tuvimos la manera de poder comprobar el fraude. Entonces, claro, aquí también está el diferencial del liderazgo de María Corina, que lo ha logrado de forma muy estratégica e inteligente sortear los obstáculos del régimen. Entonces, claro, cuando tenemos las actas en mano, los venezolanos en ese momento asumimos la victoria como nuestra, o sea, asumimos lo que logramos, o sea, fue una estrategia increíble, impecable, y eso lo que hizo fue motivar más al venezolano, o sea, nosotros caímos en un punto hasta de emociones fuertes, muy abajo, donde la gente se sintió muy mal, muy desesperanzada,
pero cuando surge el portal web donde todos pudimos ser testigos de las actas, allí inmediatamente el venezolano se apropió del proceso y dijo, olvídense, nosotros ganamos y vamos a defender este proceso hasta el final, como es el eslogan de campaña de María. Claro, y eso se notó porque desde este lado se veía como un optimismo y también una resiliencia en decir como fueron unos momentos donde claramente se vio como esa desesperación por decir esto no puede estar pasando nuevamente, pero después fue mucho más corto el proceso en decir, bueno, estamos abajo, o sea, estamos como que no podemos salir y empezar con lo que también te escuché nombrar a vos y a varios militantes, la lucha inteligente. ¿A qué se refieren con lucha inteligente? Mira, nosotros en varias oportunidades ya hemos salido a marchas, protestas, plantones, distintas acciones de calle, que ojo, han tenido sus efectos, o sea, de alguna manera, gracias a esos procesos, el mundo pudo ver que estamos ante un régimen autoritario, una dictadura, como sea, pero no una democracia. Pero lo de María Corina ha ido más allá, porque ella ha logrado sortear los obstáculos de manera muy inteligente, de manera muy estratégica, sin hablar del plan, de hecho, con lo cual ha sido fundamental. Los liderazgos anteriores siempre hablaban del plan, de qué era lo que iban a hacer, o sea, ya ponían sobre aviso al régimen y tomaban acciones sobre eso. Pero lo de María ha superado totalmente las expectativas del venezolano y, para dar un ejemplo, no solamente fue lo estratégico de las actas y que de los testigos, o sea, nosotros nunca habíamos tenido una red de defensa del voto tan fuerte como la tuvimos el 28 de julio. Y esto fue un trabajo que desde Caracas nos pusieron a cada jefe de campaña y busquen testigos y cada mesa con testigos y tres testigos por mesa. Y al momento del cierre, los últimos votantes van a estar allí también observando. O sea, fue una fuerza de defensa del voto increíble que nos permitió justamente demostrar esta victoria. Pero además ocurrieron también otras situaciones. Por ejemplo, a nosotros ya nos habían avisado con tiempo que seguramente el régimen iba a pedir que los testigos, es decir, los fiscales, fuesen del mismo centro de votación. Entonces, claro, nosotros ya trabajamos sobre las estrategias, las posibles estrategias que también el régimen iba a ejecutar y bueno, fue lo que nos permitió estar un paso adelante del régimen. Y bueno, María ha sido Ujú. la cabeza de esto. Claro, ahí también vemos como muchos diferenciales en esta candidata, que sabemos que también ha sabido hablarle e inspirar a nuevas generaciones también. ¿Vos qué ves y qué escuchás diferente en ella que permite que tanta gente la esté apoyando y que no duden ni un segundo en seguir y en, como vos decís, ir hasta el final? ¿Qué vemos en ella, en María? Mira, no es porque sea mi jefa, pero justamente la razón por la cual yo decidí trabajar para ella, considerando además que esto es una responsabilidad que lo estamos haciendo sin pago alguno, o sea, esto es una campaña de austeridad total, o sea, aquí quienes asumimos estas responsabilidades como jefes de campaña, lo hacemos es por convicción y por compromiso y lealtad, no por otra razón. Entonces, claro, trabajar para ella realmente, a pesar del sacrificio, ha sido hermoso y ha sido un honor realmente, porque es un liderazgo que entre varios factores se distingue mucho porque ella se ha salido de la política tradicional. O sea, no es el típico líder caudillista que ofrece cosas y que vamos a salir de esto como por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que al contrario, María nos ha inspirado muchísima confianza a cada uno de los venezolanos y nos hemos apropiado de este proceso bajo su conducción. Pero además también esta capacidad de demostrar cómo sortear los obstáculos. El régimen por poco nos impide hacer las primarias y María dijo, no, vámonos por aquí. E hicimos las primarias. Casi nos dejan sin candidato y María dijo, no, vamos a hacer esto. Y tuvimos candidato. Entonces ha sido justamente esa capacidad para sortear los obstáculos lo que le ha hecho que la gente tenga tanta confianza en ella. Y además, María ha venido con un discurso de trabajo, libre mercado, liberalismo, separación de poderes, independencia de poderes, o sea, se ha desligado totalmente del discurso populista de los demás liderazgos. Y bueno, es sorprendente para un país que ha estado sumido en el populismo durante incluso años anteriores al chavismo.
Claro, como que todo en ella parece ser nuevo. Incluso pienso en esto de, bueno, seguramente estés al tanto de campañas que ahora sabemos que el activismo está en las calles, pero también está mucho en las redes sociales. Esto de saber hablarle a las nuevas generaciones y encontrar los canales. Pienso en Lele Pons, la famosa influencer, y cómo ella, por ejemplo, se posicionó en contra de Maduro y cómo, bueno, María en este caso, como ha hablado con ellas reiteradas veces, se la ve haciendo cosas juntas, no teme demostrarse, digamos, con ella. Esto también es como una forma de hablarle. No sé ustedes cómo perciben el apoyo de estas personas que por ahí tienen más alcance, como, bueno, Lele Pons o, bueno, Catherine Fulop, que está acá en la Argentina. Si a ustedes, o sea, cómo lo ven como venezolanos, que no son personas que estén actualmente viviendo en el país, pero están todo el tiempo de alguna forma militando y siendo como muy, o sea, estando como muy presentes, siguiendo minuto a minuto todo lo que pasa. Sí, María ha logrado incluso calar en esos sectores que han sido mucho más, tal vez alejados a la política. Em, y fíjate bueno, que han sido justamente varias las influencers que han sido capaces de llegar a ese público bueno, que siempre se mantuvo como escéptico ante la situación en Venezuela. Y la participación de ellas y de muchos otros influencers, ¿no? Ha permitido que justamente, y para muestra un botón, el sábado, cuando hicimos las manifestaciones alrededor del mundo, más de 350 ciudades, donde hubo venezolanos en todo el mundo. O sea, incluso en Uganda salieron 3 venezolanos. Los 3 venezolanos que estaban allí salieron. O sea, fue una cosa increíble, de verdad. Y, y ha sido gracias justamente a poder calar en esa audiencia que los influencers también han prestado sus plataformas para poder difundir la información. Por ejemplo, a Catherine Fulop mira, Catherine, ¿será que nos puedes ayudar, por favor, para poder difundir la manifestación aquí en Buenos Aires? Y Catherine, con todo el gusto del mundo, subió su video y luego estuvo en Miami y ha sido justo esa sinergia, porque además es lo que comenté anteriormente, es salirse de la política tradicional, es utilizar canales no convencionales, considerando que María en Venezuela no puede, hace 10 años que no ha podido dar una sola entrevista en medios nacionales. Entonces, es utilizar las herramientas. Imagínate una campaña sin dinero, sin medios de comunicación, en una dictadura, desde el exilio, y ser capaz de hacer todo esto. O sea, es algo realmente increíble, increíble. Sí, la verdad que sí. Y aparte de lo que vos decís, también es una forma de hacer política internacional, pienso, ¿no? Porque si vos me decís que había tantas movilizaciones a lo largo del mundo, esto también nos permite ver cómo se están posicionando los otros países. Y ahí es donde también te quiero preguntar cuál es el rol de la comunidad internacional o cuál debería ser el rol y qué deberían hacer los estados como Argentina, Brasil, México o Estados Unidos. Obviamente esto por ahí es más de opinión, pero ¿cómo lo ves vos a la comunidad internacional? Sí, bueno, justo por ser jefa de campaña en un país fuera de Venezuela, un poco sí me toca estos temas del rol de la comunidad internacional porque es parte justamente de mi rol, incidir en lo que es la opinión, bueno, en este caso de Argentina, ¿no? El rol de la comunidad internacional tiene que ser muy tajante, y de mucho acompañamiento. Pero ojo, porque aquí estamos ante países, yo les llamo así, países A y países B. En el caso de los países A, como los de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Panamá, que han mantenido posturas muy firmes ante lo que está pasando en Venezuela. Y ese tiene que ser la postura de la mayoría de los países. Ahora, hay países, yo le llamo países B, como es el caso de Brasil, Colombia, incluso México, pero México ahí es un poquito raro en ese sentido, que tienen una postura más de conciliación y negociación, pero es que también han sido fundamentales en este proceso, porque uno, se necesita siempre un canal abierto para lo que son negociaciones, por un lado, y segundo, justamente esa postura de Brasil que también ha sido tajante, ojo, tampoco es que ellos se han mantenido, se les han soltado la mano al chavismo, en otras palabras. Pero en el caso de Brasil, justamente el mantener esta postura conciliadora fue lo que permitió que no se rompieran las relaciones diplomáticas de Venezuela con Brasil y que hoy en día nuestro comando de campaña, que son además todos de 20 Venezuela, de nuestro partido político,
que hoy estaban asilados en la embajada de Argentina, ahora están bajo resguardo del gobierno brasileño. Entonces son este tipo de cosas que hay que leer entre líneas porque no todo es blanco y negro dentro de las relaciones internacionales, pero lo importante es que cada paso que se dé un resultado positivo. Y ha venido siendo así, ha venido siendo positivo. Bueno, el caso del canciller uruguayo que en estos días en la OEA dijo un discurso espectacular. ¿Ustedes creen que hay 8 millones de venezolanos haciendo turismo en el mundo? Bueno, esos son el tipo de cosas que a nosotros nos ayudan muchísimo, muchísimo. Y mantener a Venezuela en agenda durante este periodo de transición que nos queda es fundamental. Y bueno, ahí también los venezolanos en el exterior también jugamos un rol importantísimo en este último punto. Claro, y sobre todo eso de la compañía hasta el final, incluso de la comunidad internacional. Porque si bien en su momento vimos como varios líderes, bueno, por ejemplo acá Javier Milei o Boric en Chile, se posicionaron eh, fuertemente en contra de lo que había pasado, digamos, en Venezuela, pero seguir hasta el final creo que es algo muy importante que tiene que tener en cuenta eh, la comunidad internacional. Y con respecto a lo que nombraste recién de los venezolanos por el mundo, cuando fueron el día de las elecciones se hablaron de posibles escenarios, se habló de continuar esta batalla hasta el final, se habló de protestas masivas callejeras violentas y se habló de como una, no me quiero equivocar acá, no sé si es una segunda o tercera como oleada de éxodo masivo, que creo que tuvieron la primera en el 2018, puede ser, y ahora como que se hablaba de una segunda. Eso, ¿qué está pasando un mes después? ¿Hay éxodo? ¿Cuál es el escenario hoy? Porque eso es lo que se dijo el día de las elecciones. ¿Cómo está todo hoy? Sí, fíjate lo siguiente, y ahí hay un punto importante que no habíamos abordado, y es que el resultado de la victoria de Edmundo González como presidente electo de Venezuela tuvo como consecuencias que el régimen de Nicolás Maduro hoy esté reprimiendo a nuestra gente, pero a unos niveles incluso no antes vistos. Es decir, obviamente ya tuvimos episodios de violaciones a derechos humanos muy fuertes en Venezuela. O sea, mi caso, por ejemplo, yo digo que lo mío no fue nada comparado con quienes fueron asesinados por las Fuerzas Armadas o quienes estuvieron presos. Yo tuve que irme de Venezuela por persecución política, o sea, por una orden de aprehensión que yo tenía en un tribunal militar. O sea, este tipo o sea, violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad ya habían sido cometidos en Venezuela. Pero hoy estamos viendo un patrón de persecución, incluso sin órdenes de allanamiento. La estamos viendo de forma indiscriminada contra cualquier venezolano, incluso gente del mismo chavismo. Estamos viendo incluso declaraciones no solamente declaraciones, sino que está en proceso de construcción campos de reeducación para la disidencia, o sea, unos niveles de crueldad que están superándose cada vez más en estas últimas semanas. Entonces, claro, esto ha provocado que en efecto ha habido un éxodo de venezolanos que no estamos incluso dimensionando, pero ya hoy en día muchos venezolanos están yéndose de Venezuela por la misma persecución que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, claro, todavía hay muchos venezolanos que no se terminan de ir del país, o sea, el éxodo todavía no ha sido masivo porque todavía hay una expectativa de cambio en este proceso de transición. Pero de no poder realizarse, por supuesto que de los 8 millones que somos hoy en día, ya no vamos a ser 8, podemos llegar a ser hasta 15 millones de venezolanos. Y ahí está el problema, y lo concateno con el punto anterior, Colombia y Brasil van a ser los principales países afectados de este éxodo masivo. Entonces, bueno, ahí como que cierra un poco este tema de por qué Colombia, Brasil les han soltado la mano a estos tipos y por qué están en esta situación de conciliar una salida pacífica en Venezuela. Pero bueno, relacionado con el tema anterior, sí hemos visto entonces esta persecución, este éxodo que por supuesto puede ir creciendo en los próximos días, que todavía no dimensionamos porque la gente se va huyendo de Venezuela sin decirle incluso a la familia. Entonces, bueno, es un poquito. Ujú. Eso también quería preguntarte, ¿es más fácil resistir desde afuera de Venezuela? Porque en Venezuela están pasando, como vos decís, cosas, estas violaciones a los derechos humanos. Entonces muchas veces desde acá no nos podemos imaginar
cómo verdaderamente se hace para resistir adentro de un país donde ni siquiera hay persecución política, hay violación de derechos, hay ya un hartazgo, que eso también es como el hartazgo de decir, no sé ya cómo podemos seguir, que eso se vio también mucho el día de las elecciones. Eh, las personas, o sea, los venezolanos que están fuera de Venezuela, forman como esa capa de resistencia también y de esperanza. ¿Vos cómo lo sentís? Sí, definitivamente quienes estamos afuera representamos la voz para nuestra gente adentro y es lo que ha hecho también que el tema de Venezuela se mantenga en agenda, porque como somos tantos, y fíjate las movilizaciones del sábado, por primera vez en Buenos Aires, es más, yo ni siquiera había dimensionado que el sonido se nos quedó cortísimo. Por primera vez en Buenos Aires la cantidad de venezolanos que habían reunidos en forma simultánea fue muy impactante. Pero justamente el poder ser la voz de nuestra gente adentro es lo que permite que también ellos se mantengan en pie de lucha. Porque, a ver, ¿qué es lo que nos dice la gente, nuestra gente? Ya hemos pasado 26 años de muchísima miseria, o sea, incluso de hambre, o sea, de estar separados de nuestra familia, o sea, ya hemos perdido todo. Y por eso el mismo sábado también la gente salió en Venezuela de forma masiva y de forma histórica, esa masividad, pero es porque ya estamos dando el todo por el todo. Y ojo, los que estamos afuera también nos arriesgamos a que nuestra familia se las lleven presas. O sea, esa es la realidad. Entonces, claro, quienes estamos afuera, dentro de todo, tenemos también las necesidades básicas cubiertas, tenemos tal vez ciertas otras condiciones, pero no es fácil ni para los que están adentro ni los que están afuera. Cada uno con sus particularidades y sus vulnerabilidades. Pero, pero sí, o sea, nuestra gente en Venezuela están dando el todo por el todo y nosotros no nos podemos quedar atrás. Eso sin duda. Sí, sí, de nuevo la resiliencia y la valentía, lo que hablábamos recién. Ahora sí, una última para cerrar, y esto por ahí es más de una opinión personal tuya, pero ¿qué significaría Ujú. o qué significado tiene para vos la posibilidad de que Venezuela pueda alcanzar algún día la libertad y viendo que está tan cerca, ¿no? de lograrse? Totalmente. Mira, para mí en lo personal es, es, es increíble porque sí, por primera vez, y eso lo comparto con el resto de mi gente, por primera vez estamos viendo la luz al final del túnel, por primera vez estamos viendo una salida. Entendiendo además que estos son procesos que llevan su tiempo, son carreras de resistencia, es una transición. Las transiciones no son de un momento para otro, pero lo importante es que estamos dando los pasos firmes y que estamos yendo en la dirección correcta. Esto de la persecución del régimen de manera indiscriminada es una señal de debilidad, porque es lo único ya que les queda, es lo único que les queda para sostenerse en el poder y es solo cuestión de tiempo para que ya esto último termine de caer. En lo personal, por supuesto, mira, lo que yo más deseo es poder ver mi familia, ver a mi familia. Y aquí yo estoy dando el todo por el todo, justamente para poder concretar eso. La libertad de mi país y poder visitar Venezuela. Hace añísimos, añísimos que no veo a mi familia, hace años que no visito y de verdad que anhelo muchísimo eso. Así que bueno, la verdad es que estoy muy contenta con todo lo que está pasando ahora, a pesar de todo, porque bueno, es parte de nuestro espíritu y nuestra cultura la alegría, la felicidad, porque además eso ha sido algo que el régimen trató de cerrarnos, de quitarnos, pero hemos sido muy resilientes. Y porque además también estoy siendo parte de este proceso, estoy haciendo de mi parte y estoy muy contenta también de poder estar en este rol y en esta responsabilidad que bueno, que nos contribuye a rescatar Venezuela finalmente. Sí, sin dudas. La verdad es que, nada, muy lindas tus palabras y parece algo tan básico, ¿no? Como ver a tu familia, volver a tu país, digo, como incluso cuando escuchás del otro lado es como, no están pidiendo, nadie está pidiendo una locura acá. Así que bueno, como te dije recién, yo creo que va a ser muy pronto y que ojalá que sea eh, hasta el final, pero que ese final sea cuanto antes. Te agradezco muchísimo, Adriana, por tu tiempo. La verdad es que fue muy enriquecedor charlar con vos. Y bueno, decirte que Diplomacia Activa tiene las puertas abiertas también cada vez que necesiten difusión o cada vez que necesiten charlar sobre algún tema, nosotros estamos también para ustedes. Espectacular, muchísimas gracias, Sol, y muchísimas gracias a todo el equipo de Diplomacia Activa, unos grosos muchachos. Muchas gracias.